and good afternoon. First of all, I want to thank the organizers of this conference for inviting me. It is a pleasure to be here. Second, before I start, I should caution you that my paper is a very schematic one. I'm trying to deal with what has been an important debate in the Caribbean and in Jamaica, but I'm also aware, thank you, that many of you are not familiar with Jamaican art and Jamaican history, so I've tried to make it an introduction, a very basic one, as well as an exploration of that particular debate. If there is anything the 20th century has taught us in the field of art and cultural criticism, it is that definitions of art and artistic hierarchies are crucially important and highly politicized. According to Eugene Metcalfe, and I quote, "Art represents and sanctifies what is valued in a society. The ability to create and appreciate art implies heightened human sensibility and confers social status and prestige. A people said to be without art, or with a degraded form of it, reputedly show themselves lacking in the qualities that dignify human experience and social interaction. Definitions of art are therefore highly political. They are major battlegrounds on which the struggle for human and social recognition is waged. A people can ill afford to let others control the definitions by which their arts are classified and evaluated," end of quote. Not surprisingly, art in the island of Jamaica, which was a colony from 1494 to 1962, first of Spain and later of England, has evolved in a normative relationship with the culturally dominant metropolitan West. And this relationship has been a conflicted and contentious one. In this context, the artistic definitions and hierarchies of the metropolitan West have served as both an aspirational goal and as a fundamental problem that needed to be challenged. Much of the art that has been produced in post-colonial Jamaica has been ambivalently purged between those two opposites, and this makes Jamaica a good case study. Such ambivalence is a common feature of art from the colonized world, but is pronounced in former exploitation colonies such as Jamaica, where the indigenous Taino population was wiped out by the early 17th century and replaced by new settlers, voluntary and forced. This new population consistía en una minoría dominante de colonos blancos y la mayoría subyugada de esclavos, que provenían sobre todo del África central y occidental, así como otras minorías de India y China, que ayudaron a explotar los recursos naturales de Jamaica. Una sociedad como la jamaicana necesitaba, se entendía como una especie de tabula rasa cultural en donde no había nadie antes de la cultura colonial. Si se fijan en las imágenes, sobre todo el ejemplo de Lisario, verán que las cosas eran más complicadas que eso. Estoy hablando aquí de la producción cultural y de las posibles paredes que luego se llevarían a cabo. Hay una serie de asuntos polémicos de la vida intelectual y artística del Caribe. Se trata, pues, de una cuestión imperante, sobre todo ilustrada por lo que decía Naipaul en un pasaje a la India, donde se hablaba de que en las Indias occidentales parecía que no había nada antes de la colonización. En el Caribe, pues, parecía que era necesario operar en una cultura de la que se había tomado prestado. Este punto de vista tan desesperante se niega, sobre todo porque se piensa que hay que pensar en las oportunidades de innovación para la creación de nuevas identidades. En este contexto, como parte del anticolonialismo de los años 20 y 30, fue donde se empezó a articular el movimiento artístico, como ocurre con los escultores Ando Marley y Ethel Marriott y los pintores Dewey y Pottinger, para así definir el jamaicanismo a través de los trazos de la vida cotidiana, prácticas culturales, el paisaje
y los retratos de jamaicanos famosos y corrientes. Se asumió que era necesario llegar al público que no conocía el arte en su mayoría. Estamos ante las mismas contradicciones que ellos intentaban confrontar. Mantuvieron cierta ambivalencia con respecto a la cultura popular, que se seleccionó e idealizó como un asunto legítimamente indígena, con un estatuto de menor envergadura que otros de mayor importancia artística a sus ojos. Se pensaba en la necesidad de recuperar ciertos aspectos para las artes plásticas y en muchos casos se intentó aplicar ciertos aspectos a la sensibilidad modernista. Con respecto al mundo postcolonial y al nacionalismo, nos damos cuenta de que estamos ante la norma oficial. Al fin y al cabo, antes de que se lleguen los primeros cuestionamientos. Cuando se consiguió la independencia jamaicana en 1962, nos encontramos ante la Asociación de Artistas Jamaicanos con nombres que ya comenzaron, después de haber estudiado en los Estados Unidos, con nuevas ideas con respecto al modernismo. El realismo académico también aparece de la mano de Barrington Boxon. Los aspectos jamaicanos querían sobre todo que se les reconociese como artistas, en primer lugar, y como artistas jamaicanos en segundo lugar. Querían ser tan cosmopolitas como insulares dentro de su escuela. Esto también fue un gran factor de desarrollo del arte jamaicano, un factor de gran importancia. Y tienen más de artistas negros que sus predecesores. Y también para conceptualizar la propia nación. Una importante figura en este sentido fue Austin Roxon, que fue el primer artista, digamos, convencional que habló de la cultura pop desde la perspectiva negra y lo hizo de una manera amigable y positiva. Fue el primero que además adoptó la cultura pop y sus ideales en su obra. De este modo acabó con las fronteras culturales para que otros artistas como él pudieran seguir por este camino. Y seguían presentando su trabajo como con suficiente contenido artístico. Los artistas también se vieron como embajadores de la imagen moderna y progresista de la independencia jamaicana en el sentido artístico del término. Además, se intentó llevar a cabo una serie de exposiciones como ocurrió tanto en Gran Bretaña y Alemania en 1963 y 64. Los críticos metropolitanos pensaban que el trabajo realizado en este sentido era algo errático. En 1968 se planteaba este arte como perfectamente indígena para la avenida Madison. Estas aspiraciones cosmopolitas de los artistas jamaicanos demostraban este síndrome del mimo, de la persona que intenta imitar algo y cómo se hacía esto a través de la imitación de la metrópoli occidental. Esto se ve tanto en artistas como Malika Kapur-Renaud, que era el equivalente jamaicano de algunos artistas primitivos, así llamados, a los que se reconocía. En los 60 se intentó que hubiera un mayor reconocimiento a la cultura pop a través del activismo cultural y político, el Katsiaga, que es fundamental para el reconocimiento del reavivamiento del interés de la religión en el Caribe y que además apoyó el movimiento Rastafari. En este contexto, los artistas como Kapu, a quien se le consideraba también un revitalizador del movimiento, o El Barrón, un Rastafari religioso, comenzaron a ser conocidos.
El estatuto de estos artistas. Muchos conocieron la fama en 1969 cuando la nueva Galería de Jamaica recién establecida también entró en los cánones nacionales como gestor de arte y que además ayudó a quitar algunos de los estigmas existentes en el arte primitivo. Se describe esto del siguiente modo. Se trata de un arte intuitivo, no guiado por las modas. La sensibilidad y los principios y teorías filosóficos guían sus movimientos. Fin de la cita. Se trata, pues, de ir contra el convencionalismo. Y, desde luego, es un argumento estupendo. Tanto Watson como otros interlocutores pensaron que es necesaria que la jerarquía del arte jamaicano también fuera cuestionada, a través además del mundo artístico local. Era necesario un estatuto necesario y había nociones de pureza, algo tenues que no tenían en cuenta el sincretismo de las culturas y de los movimientos artísticos. Había cierto carácter acomodaticio en la forma en que se plasmaba el arte en esta época en Jamaica. Además, se representaba una canonización realista de la cultura pop que se refería al mismo primitivismo. La cultura popular se siguió debatiendo sobre todo a través del papel de las clases medias postcoloniales y no se consideraron los cambios sociales y culturales que estaban teniendo lugar en Jamaica en aquel momento. Las jerarquías postcoloniales jamaicanas también tenían mucho que ver en cómo plantear el arte, porque al mismo tiempo había muchísimos problemas económicos y sociales también por la masiva inmigración y la pobreza, así como los problemas económicos. El reggae dio lugar a una mayor visibilidad cultural internacional y esto desde luego va de la mano de los esfuerzos del movimiento jamaicano. Cada vez se fue más transnacional y ya no se preocupa tanto de la cultura nacional. El propio eclecticismo proviene de la legitimidad de la cultura postcolonial. La Jamaica global tiene mucho que ver con el papel de la música popular. Tienen ustedes aquí dos portadas de discos, pero también tienen que ver con los artes, las artes visuales. Annie Paul decía en 1988 que esta piratería creativa de la cultura popular a través del convencionalismo artístico acaba con algunos de los valores que hacen que algunos piensen que han conseguido cruzar la barrera nacional, aunque solo es una ilusión. Muchas de las complejidades de la cultura jamaicana no se pudieron solventar y todavía persiste la idea de la mímica, de la imitación en la cultura jamaicana. Hay que pensar que nos hace falta más tiempo para realizar una respuesta adecuada de la diferencia entre las jerarquías en Jamaica. Cuando se hablaba de la rotura de fronteras, hay que pensar en la necesidad de dejar de ser reduccionista. Por ejemplo, un objeto cultural en una instalación en 1985 hablaba de la cuestión cultural a través de la vida nocturna urbana dentro de una exposición en la Galería Nacional Jamaicana. Y teniendo en cuenta que aquí a través de esta
The installation has also internacionalización been también one se of the most perpetúa la popular pobreza. exhibits at the National Gallery of Ven aquí Jamaica, esas which exposiciones suggests that it en hit a Jamaica y crucial aquí se cultural nerve. sugiere que Jamaican culture hace continues to falta change seguir rapidly, far abogando por la beyond what the cultura. initial attempts at defining it could have Jamaica anticipated. sigue viendo The crecer su advent of cultura más de lo cable, que se the había internet, mobile phones and social media esperado, has further gracias a las inserted nuevas Jamaica into tecnologías the y las global redes arena. sociales, lo que And hace while there has been some que debate about Jamaica loss of identity haya in entrado en this la escena context, internacional. these Hay developments have todavía also críticas a este fostered the contexto, pero exchange and también da lugar articulation of new al cambio knowledge a and través ideas, de la and this articulación has de in un itself conocimiento been a nuevo. source of En sí cultural mismo se empowerment. trata pues Contemporary de Jamaican culture is una increasingly confident, posición conversant cultural. with modern technology, transnationally situated, and is also La powerful and tecnología transgressive of the conventional moderna, cultural and social el poder de la values transgresión of y, the post-colonial y el ámbito colonial- internacional en el que se colonial era. encuentra hace Deborah que Thomas Jamaica se has called it sienta modern blackness, and you see an example of a seguro en dancehall una promotional image escena on internacional. screen. As you can see, it's completely Ven ustedes defiant esta of any imagen. conventional notion of good taste that would have Aquí, prevailed in cualquier this is the noción nationalist argument. convencional del buen In this gusto new context, se the pierde old cultural hierarchies and insecurities desde un punto may de vista finally del arte become formal. irrelevant. This is certainly Esas cuestiones suggested in the work aparecen of aquí younger contemporary artists, como algo such irrelevante. as Ebony Los G. Patterson, jóvenes who is no artistas, longer Ebony concerned G. with Patterson, reactively por ejemplo, positioning itself no versus the intenta metropolitan posicionarse mainstream, but speaks dentro with confidence and critical del acumen to the issues convencionalismo that de la arise in metrópoli, Jamaica's new sino que globalized intenta popular culture. simplemente crear Patterson una has cultura focused on the contradictory popular gender dynamics globalizada. in Jamaican Las dancehall dinámicas culture, de which género en la contrast cultura strikingly the jamaicana strident homophobic también rhetoric for which Jamaica has unfortunately están become known, and rodeadas thus complicates the global understanding de of Jamaican homofobia, culture. lo cual ha hecho que complique mucho la escena artística. As the Canadian critic R.M. Vaughan rightly R.M. Vaughan, observed in un crítico 2012 canadiense, when he wrote about the decía en contemporary 2012 Jamaican art que exhibition, these, and I quote, works reach estamos outward and are made with ante full confidence in their particular and obras shared artísticas con importance enorme in the international confianza art stream. y que ayudan a Furthermore, que contemporary aparezcan works en la escena represent artística not one internacional. Jamaica, but many No Jamaicas. presentan una They sola Jamaica, acknowledge and sino celebrate varias. the nation's pluralities and thrive because of Celebran them. las Jamaica, diversas this work naciones y proudly heralds, pluralidades is fast becoming y, an art world powerhouse, desde luego, one se that está looks first convirtiendo to en please una itself, escena de end of arte quote. And wanting to please en sí itself, misma, oneself is obviously que the quiere first step satisfacer sus toward, propias necesidades. forward to move Y beyond the esto mimic es man lo que nos syndrome. hace Thank you. pasar de quedarnos en la mera mímica a ir más hacia allá. Gracias. Thank you very much. Any questions from the audience? Por favor, ¿hay algunas cuestiones? Sí, There we have a question. sí, tenemos una pregunta. Por favor. Yeah, now it works. I thought that was a very good thing that you have introduced the issue of Muchas kind gracias of por esta global excelente art practice ponencia. that Nos travels presentó via internet and una mobile práctica phones global and other artística media, because que this is something I think that se hasn't really propala been por addressed yet, and I think teléfonos this is móviles, quite internet instrumental of y opening estos up medios boundaries modernos. and Esto es muy blacking interesante, the la walls or apertura, whatever, in order to ruptura de obscuring fronteras. the black walls y- and white spaces. Would you agree that this has become quite instrumental for Como this? tapar agujeros Absolutely, negros. and Lo que ha it dicho usted really es is a way, muy, muy, social muy media particularly, it is a way to importante. bypass all the gatekeeping Los medios forces that sociales, exist in the international art todo world, whether esto it is es the la curator posibilidad or de the cómo critic. I mean, the work can travel franquear estas independently, fronteras, and reaches sea other el audiences crítico o as a curador, result, pues absolutely. It opens up las obras things pueden considerably. viajar. Of course, one should not romanticize it, because Este nivel access de to apertura technology es is algo still muy, muy driven by grande, muy economic, importante. No quiero abilities, so not romantizarlo everybody porque has that el kind of acceso a access, las but it is técnicas nonetheless pues very tienen que ver con el elemento I think financiero, also no todo el the mundo dispone de topic medios. of hybridity pero is very es muy importante. interesting in this connection, También because I think there is el such a tema thing as híbrido a es importante younger en relación global con esto popular porque culture existe that operates with una this very notion of hybridity, and this is cultura not only pop limited to joven post-colonial que se dedica a environments, but has este become carácter de an híbrido y no tiene form que of ver solo expression, I con think, for young ámbitos art all over the postcoloniales. world, Creo que actually. esto es una nueva Yes, forma absolutely, de and if you look at the expresión Jamaican para los art artistas story, jóvenes. basically is a sort Claro of, it starts está, with si a mira futile la historia en attempt at looking for Jamaica, purity, nuestro and it then arte moves towards embracing comenzó hybridity as an essential buscando situation. la pureza y después lo encontramos Does en el Jamaica tema have híbrido, el elemento híbrido. artist sight in the sense that
Trinidad en has Jamaica es una CCA, cuestión. and a number of artists have moved to Algo Trinidad from Europe to CCN, live and work. Is sé there a que locus muchos in artistas Jamaica fueron a of artists coming Trinidad back, para, or you know, we've got trabajar Peter allí. Doig and Crucifili ¿Tienen algún working centro? in Trinidad. Regresan también artistas. Well, CCA 7 has ¿Existe actually algo closed. allí? It closed a couple of years ago when its funding En ended, so Jamaica, it has proven not to be sustainable CC7 ya no in the Trinidad ha sido context. más Jamaica has financiado, a por eso number of such concluyó su initiatives. They're actividad. not as well known. They do not have the same kind Como of en Trinidad, reach. pues One is ahí en Rock Tower, Jamaica, which is a studio es decir, residency facility in downtown los Kingston. estudios que The other one is existen NLS, es New una Local forma de Space. It's all very new at this residentes time, que but viven allí, they're both, varios centros and there's some también other examples, funcionan, but both are artists de- run. tienen Most of the poca channels for historia, es decir, exposure son muy and recientes, pero activity, however, are los really artistas son los government-driven, and the que National Gallery of financian. Jamaica, other than being a national art Y museum, otras also actividades como fulfills that role exposiciones through es its la exhibitions, Galería which work Nacional, very el actively gobierno with quien the lo artistic community, particularly the auspicia. young artists. En That's what I was going to ask. Can you talk about your role as executive director at the National Gallery, and also the fact that you're Sí, not usted es Jamaican, I directora guess? Well, first of all, ejecutiva I'm the de la beggar in galería. chief, but ¿Cuál es su that, tarea? that comes with the territory. Sí, Well, the de National momento Gallery of yo Jamaica, it's ejerzo Jamaica's este National Art cargo. Museum. It was Nuestra established in galería 1974. Es It's the Museo largest Nacional, museum in the Anglophone creado en el Caribbean, so it's a 74, fairly el large museo más facility. We grande have about en esta zona del 36,000 Caribe. square feet of Tenemos exhibition space. 36,000 We have a permanent collection which gives an overview of Jamaican art from pies pre-Columbian or pre-Hispanic to the cuadrados. present day, and then we have a very active exhibition program which focuses primarily pues, on contemporary tenemos Jamaican art. el We are periodo theoretically funded pre-español, by the Jamaican government, arte actual, but in reality that means that the prehispano salary y ahora trabajamos bajo of the staff auspicios is del paid. gobierno de We have Jamaica, es 37 decir, staff members, nuestro at least in personal, theory, not all tenemos positions 39 are filled. empleados, teóricamente And they pues also provide the building and the utilities. Basically, all funding for programs, nuestros for edificios y exhibitions, salarios acquisitions, los and so on, has to be financia el found from gobierno, other pero el sources, resto although de las theoretically that labores should somos be nosotros quienes there. We tenemos que find buscar funding los fondos, from grants, aunque from teóricamente sponsorship, debería private sector proporcionárnoslo sponsorship, el and gobierno, also pero from tenemos revenues. We also patrocinadores, exist by the el gift shop, sector privado, at the National Gallery of y Jamaica. When I tenemos talk el to gift shop, por ejemplo, colleagues una in the tienda United de States, for instance, I regalos, was talking some years una ago to a friend tiendecita, at the Corcoran y de who esto was también complaining that recopilamos his budget had algún been dinero. cut by $6 Hace million unos años hablé con I un had to colega laugh because we have never que van a had disminuir $6 el million to presupuesto. cut our Y budget digo, right now. Our pues en government 6 subvention is millones about de $500,000 dólares. US Y per yo me annum. reí, es que So we work on nuestro completely presupuesto different scales. nunca We ni ha llegado a los currently 6 have millones, very así que ambitious exhibition nosotros of trabajamos en unas art. It's a very dimensiones large totalmente exhibition and distintas overall a las cost que me us less citó than este $6,000 colega US. de So otro we país. do a lot with very little in terms of And give me a sense of how much you bring in the global, I mean, how you work with the tension between wanting to celebrate the local and bring in the global, and do you ¿Cómo do it within, superan can you, las separate diferencias de exhibitions, or try lo to do that local y within? lo Right. internacional? Well, a couple of years ago, Realizan the answer would be we exposiciones don't have money to do particulares o all cómo of lo that. But what articulan. has really Unos changed años things atrás significantly diría que no tenemos is dinero, digital pero la art form situación and cambió social media, también because we can gracias reach al out and arte reach in much digital more y a los easily as a medios result of that. We sociales can o do redes sociales. international Se puede exhibitions or comunicar exhibitions that hacia afuera y at least hacia focus on adentro. the Jamaican Hacemos diaspora, the fraction of exposiciones the cost that it would have been 10 or 15 internacionales years ago por lo when we would have to menos la ship diáspora a large jamaicana. volume of art Es into the country. algo totalmente so diferente this is just en beginning comparación at con this unos time, 15 but años the new atrás, donde technologies, the new estuvimos media obligados really a make exportar a tremendous físicamente difference. nuestro arte al extranjero. But as a Es national decir, gallery and esta as a edad government moderna entity, significó un cambio the gallery radical, is still very pero much como Galería attached to Nacional, notions of the, institución of the gubernamental, national, nuestra which we're trying to galería move away from sigue now by at least esa focusing concepción more de lo on the nacional. Jamaican diaspora and that, Tiene que insisting that Jamaica is a procesar very open-ended la cultural diáspora concept, jamaicana, which pues really has a global reach. So that's sort of aquí, our strategy es to lo que move representamos beyond the y national. esta es la estrategia. Thank you very much. No solo lo